Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre dos instrumentos de medición que son el vernier y el micrómetro. Iniciando con el vernier. ¿Qué es el vernier? El vernier es también conocido como pie de rey. Es un instrumento de medición que fue utilizado para medir con gran precisión cualquier tipo de objeto. Entre sus usos se utilizaban para realizar mediciones lineales, pequeñas pero con gran precisión. También se utilizaban para las medidas exteriores e interiores de profundidad y escalones. Bueno, entre las partes del vernier encontramos que generalmente se constituían de acero inoxidable, ya que este posee una gran resistencia al desgaste y a la deformación. Entre sus piezas encontramos lo que son las mordazas, las ondas de profundidad, el nonio, las escalas graduadas, el seguro y el impulsor. Bueno, ¿cómo se utiliza el vernier? Paso 1. Informarte sobre las partes del vernier. En este caso, como hay dos mandíbulas principales que se ocupan para medir, hay que saber cuáles y cómo es que el objeto lo tenemos que medir. También leer las escalas que aparecen en el vernier, ya que este calibrador es como una regla. Por lo general, cada escala principal está marcada en centímetros. También hay que limpiar el objeto que vamos a medir, porque si contiene algún tipo de grasa, eso afecta la medición. Hay que desenroscar un tornillo. Este tornillo normalmente es un seguro que traen. Hay que cerrar las mandíbulas para que estén en cero y no afecte a la medición. Después hay que deslizar las mandíbulas contra el objeto, ya que como poseen dos tipos de mandíbulas, las más grandes son las que van a tener el objeto. De ahí hay que revisar las escalas principales y que esté alineada a cero para que sea más exacta la medida. Y después hay que sumar los resultados. Bueno, ¿qué errores hay al momento de medir con el vernier? Bueno, primero que nada, al medir con el vernier, el objeto no hay que ponerlas en las mordazas hasta abajo, sino hasta adentro, porque eso causa que haya una diferencia en la medición exacta. También siempre la pieza tiene que estar perpendicular. No tiene que estar ni así ni así, porque eso afecta la medición. Y también dicen que las mediciones interiores, debido a que la sonda y el apoyo de este calibre son bastante críticas al momento de medir. Bueno, en cuestión del mantenimiento dicen que hay que tratarlo con cuidado, limpiarlo y lubricarlo para que no tenga ningún desgaste ni nada. Bueno, siguiendo con el micrómetro. Bueno, ¿qué es el micrómetro? Es un instrumento de medición cuyo funcionamiento está basado en el tornillo micrométrico, que sirve para medir las dimensiones de un objeto con alta precisión, del orden de centésimas de milímetros y de milésimas de milímetros. Bueno, el uso en este instrumento es que ese instrumento es muy sensible al calor y se debe almacenar a temperatura ambiente, al igual que el objeto que se vaya a medir. La pieza que queremos medir se coloca contra la punta de apoyo del yunque con la mano izquierda, mientras acercamos la punta de contacto del huesillo, girando la perilla del triquete con los dedos pulgares y índice. Cuando la pieza a medir está perfectamente cogida entre las dos partes, entre el yunque y el extremo del huesillo, se sigue girando la perilla del triquete hasta que escuches 3 clics. Después de eso hay que fijar la medida usando para eso la tuerca del freno, mientras que el huesillo y el yunque estén sujetando la pieza que queremos medir. Después se retira la pieza del micrómetro ya bloqueado con el freno y leemos la medida de la pieza que tiene. Bueno, al momento de medir pueden ocurrir algunos errores. Las principales causas de error que se pueden cometer en el micrómetro, o conocido como Palmer, son las siguientes. Bueno, puede haber error de cero. Es cuando los objetos del micrómetro están en contacto entre 0 milímetros a 25 milímetros que no están en esta indicación de cero. También hay errores en el paso del tornillo y los errores de división del tambor, ya que hace que el desplazamiento del tope móvil no corresponda al valor que se está leyendo.
De ahí la falta de paralelismo de los topes de medición, cuyo plano además debe ser perpendicular a su medición. De ahí también hay falta de planicie en los topes de medición. Bueno, en cuestión del mantenimiento, para darle un mantenimiento adecuado a este instrumento de medición, es esencial que antes de guardarlo hay que limpiar las superficies tanto del huesillo como del yunque y las demás partes, tanto removiendo el sudor, el polvo y las manchas de aceite después de que se aplique un aceite corrosivo. No olvidar limpiar perfectamente las caras de medición del huesillo y el yunque o no obtendrán mediciones exactas, ya que esto hace que se compliquen y que se hagan exactas estas medidas. Para efectuar las mediciones correctamente es esencial que el objeto que se va a medir se limpie antes del aceite y polvos acumulados. Bueno, esto es todo sobre estos dos instrumentos de medición. Espero que haya sido breve y conciso la información que acabo de decir. Muchas gracias y hasta luego.